muy buenas tardes, queridos amigos, queridos escuchas. El título de nuestra reflexión el día de hoy, por estos tiempos tan difíciles, tan espinosos, tan complicados que atravesamos por la cuestión de la pandemia, se llama nuestra reflexión el amor en tiempos del COVID-19, del coronavirus, de esta pandemia que asuela y que está devastando a muchas latitudes del país. Y nos van a acompañar en esta reflexión Angélica Verónica Pils Aguilar. Voy a decir un poco los rasgos curriculares. En Costa Rica le suelen llamar hoja de vida, nosotros le decimos el currículum vitae o el CV. Angélica Verónica Pils Aguilar, licenciada en Psicología, maestra en Ciencias de la Educación, coordinadora del Departamento de Psicología en el DIF de Tlalnepantla, hay que decirlo bien, capacitadora en el INS y en el INSTE, responsable de programas en varias instituciones de salud del Estado de México, directora de Desarrollo y Evaluación del Desempeño en otras instituciones, también fue jefa del Departamento de Diagnóstico del Clima Organizacional, estuvo en la Secretaría de la Función Pública, coordinadora de reclutamiento y selección de personas en Pemex y docente, tutora en varias instituciones educativas en la UNAM, en la Ibero y en la Universidad Nacional, en la Metropolitana. Como se puede ver, pues una hoja de vida muy amplia, muy exitosa. Ana Laura Martínez Novelo, que es nuestra segunda comentarista, no segunda, sino que comentará a la par que con Verónica este tema del COVID-19, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella obtuvo su maestría en Psicoterapia Familiar, Individual y de Pareja en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado en diferentes programas de televisión y de radio. Es especialista también en el análisis del comportamiento humano, apoyo psicológico, y actualmente está colaborando en Bahía de Banderas, Nayarit, desde donde nos está escuchando, y también tiene una amplia visión respecto de las empresas familiares. Vamos a iniciar la reflexión. Voy a dar un decálogo temático para que ellas sepan bien a bien cómo nos vamos a comportar o a conducir en este programa. Primero vamos a hablar sobre el miedo, esa espada de Damocles que tiene los dos filos. Vamos a hablar de la sociedad sin contacto, del mundo sin abrazos, sin poder saludar, sin poder abrazar a los seres queridos. Vamos a comentar también cómo vivir confinada, cuáles serían nuestras pautas de conducta, nuestra orden del día, la cotidianeidad, el futuro de la pandemia, qué nos espera, en qué punto estamos en México, y el amor en tiempos de parejas que han reventado porque no estaban acostumbradas o habituadas a convivir tantas horas, y otras parejas que al contrario se han unido mucho más. El tema de la ansiedad, las monomanías, la irresponsabilidad de la gente que no usa cubrebocas, el panorama de la letalidad, mortandad en México y la atención a los enfermos. Vamos a arrancar con el comentario de Angélica Verónica acerca del miedo, el tema del miedo. Bienvenida Angélica, Verónica, bienvenida Ana Laura. Iniciamos nuestro programa. Vamos a centrar la mirada en el tema emocional, en el tema psicológico, porque hemos desatendido esto y nada más pensamos en la cuestión física, la cuestión diagonal fisiológica, pero no detenemos nuestra atención en la cuestión emocional psicológica. Adelante. Así es, Gilberto, muchas gracias. Los saludo, Ana. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación a tocar este tema tan importante, el amor en los tiempos del COVID. Y efectivamente, Gilberto, como tú bien lo señalas, como tú bien lo mencionas, pues hablar sobre el impacto psicológico en este tipo de temas, en estas crisis, como es esta pandemia, pues es algo muy importante porque definitivamente cuando hay un problema de salud, siempre va a traer como consecuencias problemas emocionales. En este caso, pues tú estás señalando, estamos iniciando, hablando y señalando lo que sería
el miedo, pues se vienen otro tipo de alteraciones psicológicas también. Hay mucha gente con tristeza, con desesperación, con frustración, viene la incertidumbre, se viven una serie de alteraciones psicológicas porque es la naturaleza, en muchas ocasiones vienen aunados a estos problemas de salud. Y bueno, me gustaría compartirles los datos del día de ayer, nada más la información que retomé de los noticieros nocturnos, que nos hablan de unas cifras que obviamente pues están poniendo a todo el mundo en los ojos en este problema del coronavirus y pues que obviamente trae consigo alteraciones emocionales. Nada menos el día de ayer aquí en México se registraron 6,288 contagios, se registraron 793 muertes y estamos ya sumando 23,377. Esto me refiero a lo que es México y a nivel mundial, pues ya tenemos cifras de arriba de 9,240,000 casos confirmados y en el caso de fallecimientos, pues ya tenemos 477,000. Entonces, sí, en efecto, es una situación normal que ahorita estamos viviendo por la situación de crisis que estamos ahorita viviendo a nivel nacional y el miedo aunado a este otro tipo de alteraciones psicológicas, como les comentaba, el estrés, ya en casos más acentuados, ya situaciones de depresión, de angustia, de aburrimiento, pues obviamente son naturales y propias de la pandemia. Muchas gracias, Verónica. Ana Laura Martínez Novelo, el mismo tema, la misma temática desde tu perspectiva, el tema del miedo en esta etapa. Sí, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y efectivamente, perdón, ¿se oye bien? No, sí, igualmente digo yo, adelante. Efectivamente, lo que dice Angélica es cierto, estamos en una situación especial, diferente, histórica, dentro de la situación emocional que se desata a partir de las circunstancias, tenemos muchos matices, muchas cosas diferentes que abordar. El miedo, como tema central de este bloque, tenemos que el miedo es una característica generalizada, nadie escapa a eso, realmente cada persona lo vive diferente y en diferentes grados. Tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo de las personas, tiene mucho que ver con las circunstancias personales, ¿no? Como no es lo mismo cómo vive el miedo una persona que de alguna manera tiene que salir de todas formas para sobrevivir y para comer, que una persona que puede estar en casa guardado como la OMS lo requiere, ¿no? Entonces, el miedo como factor de tratamiento o de seguimiento en cuanto a ciertas indicaciones, consejos o simplemente tener un poco información que permita ese manejo del miedo, ¿no? Creo que puede ser útil. Desde ese punto de vista, ver al miedo como aliado sería un punto clave, ¿no? Verlo como un estado de alerta que nos permite, en todo caso, reaccionar y que nos permite ver un poquito más allá de esa situación paralizante que podría, ¿no? Una oportunidad de cambio, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de solución de problemas inmediatos, a mediano y a largo plazo. Sin duda, es muy buenas las reflexiones sobre el tema del miedo. El miedo, yo decía, espada de Damocles con doble filo, verle la cara positiva que significa pues guardar la sana distancia y el temor a que de alguna manera te puedan contagiar, que todos somos sospechosos de todos en esta difícil etapa. Y hace unos minutos, yo escribí un artículo que se llama El fin de los abrazos. El fin de los abrazos es porque, por ejemplo, ayer fuimos con dos entrañables amigos a visitarlos y bueno, pues no podíamos ni saludarlos de mano ni darles un abrazo. Entonces, eso del fin de los abrazos también llega a la reflexión de cómo se ha de alguna manera cohibido o se ha inhibido esa circunstancia de no poder manifestar el afecto a través de abrazos, de apapachos, de arrumacos, de achuchones, de besos a la gente, tener que estar siempre con esa
con esa distancia. Es una sana distancia, pero también es una lamentable ausencia no poder abrazar a la gente que quieres. ¿Qué reflexiona, Angélica? Sí, yo creo que la reflexión aquí, efectivamente, en esta situación de la pandemia, pues hemos tenido diferentes restricciones. Efectivamente, una de ellas es el contacto físico, a lo mejor el poder ver incluso a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestras amistades, pero lo que no tenemos prohibido es la manifestación del amor. Entonces, yo creo que aquí, hablando de las oportunidades y retomando lo que Ana nos compartía, yo creo que es una oportunidad de reinventarnos. El amor no está prohibido, lo que tenemos que hacer es buscar nuevas formas de vincularnos y de relacionarnos con los demás, porque en efecto, este tipo de situaciones tan críticas pues van a trastocar cómo nos estamos relacionando socialmente y depende mucho, en efecto, como Ana lo comentaba, va a depender mucho también de nuestra fortaleza emocional. Aquí vamos a hablar de la inteligencia emocional, cómo yo le pongo inteligencia a mis emociones. Y de entrada, y retomando, y ahorita voy a esta parte del amor, yo creo que sí es muy importante que conozcamos y aceptemos las emociones que estamos viviendo. En este caso estamos hablando de alteraciones psicológicas, como puede ser el miedo, como puede ser la angustia, como puede ser el estrés. Hay que reconocerlas y que hay que reorientarlas, cómo estas me van a ayudar a fortalecerme, a ser una mejor persona. La inteligencia emocional nos habla básicamente de 5 habilidades y una de ellas primero es tomar la conciencia de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo y cómo este pensamiento y cómo este sentimiento me llevan a ciertas conductas. La segunda habilidad de la inteligencia emocional es cómo me autorregulo, cómo yo voy manejando estas emociones a partir de conocerlas, de identificarlas, de aceptarlas, cómo las voy manejando, cómo las voy conduciendo para tener una mejor interacción en lo social. La tercera es la capacidad que yo tengo de automotivarme, que a pesar de estos escenarios tan fuertes, tan críticos, tan lamentables, cómo yo tengo la capacidad día a día de automotivarme y salir adelante. La cuarta, y ya me empieza a hablar más de cómo me vinculo con los demás, es la empatía, la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro, de entender al otro y finalmente las habilidades sociales y ahí en estas entraría la parte del amor. El amor no está limitado, simple y sencillamente tenemos que inventar nuevas formas de cómo vincularnos y de cómo manifestar este amor. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas estamos habituadas a manifestar nuestro amor a través del contacto físico. Lo comentas, veo con cierta tristeza no poder abrazar a una persona que quiero, a demostrar este afecto, este amor a través del contacto físico. Es verdad, no lo podemos hacer como habitualmente lo venimos haciendo, pero tenemos que encontrar otras nuevas formas de hacerlo. Aquí hay una frase en el libro del Principito que nos habla, déjenme buscarla por aquí la tengo, que nos habla, dice que solo con el corazón se puede ver bien lo esencial e invisible ante los ojos. Entonces, la propuesta ahora es pasar de lo tangible a lo intangible. En náhuatl hay una palabra que me gusta mucho que es el apapacho, que es la caricia a través del alma. Entonces, si no podemos en este momento tener este contacto físico, pasemos al contacto con el alma, pasemos al apapacho, pasemos a de lo intangible, que hacerlo, a potenciarlo como una forma de manifestar y de intercambiar lo que sería el amor. Sí, me quedan dos reflexiones. Una, la empatía, ponerse en los zapatos del otro, ser empático. Y otra, tengo un amigo, tiene una, una casa en Acapulco y hay un lugar donde está una hamaca y hay muchas cosas para satisfacer al otro. Y él le puso a ese sitio, Alejandro González Acosta, le puso Apapachitlán, a propósito de los apapachos. Él dice, mira, esta es la zona de Apapachitlán, aquí vienen mis amigos, se relajan, van a la hamaca, se toman un trago, hacen lo que tienen que hacer, pero yo tengo mi lugar que se llama Apapachitlán, el lugar de los apapachos. Tienes razón de que el amor no depende solamente, somos animales de contacto, sin duda, pero no solamente depende el amor de lo tangible, sino que también ahí tienes mucha razón de que es un momento y una oportunidad para manifestar de otro modo ese afecto. Ana Laura, adelante. Fíjate que el estado en el que nos encontramos ahorita
generalmente es un estado que es propicio para el amor. ¿Qué quiero decir? Cuando las personas tenemos miedo, incertidumbre, inseguridad, accionamos mecanismos que curiosamente son los mismos mecanismos o parecidos a los que se accionan cuando la gente se enamora, ¿no? Entonces es interesante pensar en el amor en este tiempo porque la gente suele ser un poquito extremosa en cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de conocer a alguien ahora o el hecho de valorar a las personas ahora que antes. Después de esta circunstancia, resulta que hacemos una labor de introspección y hacemos una labor por el estado emocional que nos permite valorar cosas como el apapacho, la empatía y acciona nuestras capacidades, nuestras características, como bien dice Angélica, de la inteligencia emocional. Lo cual quiere decir que podemos ver este tiempo como con la perspectiva de factible de amar, factible de vincularse. Que las formas cambien va a depender mucho de nuestra creatividad, pero la esencia está ahí latente. Hemos escuchado, se escucha frecuentemente en este tiempo, cómo la gente habla de que lo que no hizo en otro tiempo, ¿no? O lo que hubiera querido, o de alguna manera lo que perdimos, que ahora valoramos, ¿no? Desde luego, las formas cambiarán. La nueva normalidad nos va a matizar, pero definitivamente creo, confío en que dentro de esa creatividad que nos caracteriza, especialmente a los mexicanos, porque eso es cierto, vamos a encontrar formas distintas de hacerlo, ¿no? Hay que también matizar que no podemos dar un abrazo por los brazos, como tú dices, un apretón de manos, un beso, ¿no? Por consideración, por prevención, por todo lo que estamos mentalizando, pero los ojos hablan impresionante, ¿no? A veces se puede dar un abrazo muy, muy apretado con los ojos, con la mirada. También es cierto que las palabras cobran un sentido mucho más profundo en este momento y las palabras van a tender a ser más afinadas, más directas, más agudas, porque va a ser el medio, ¿no? Entonces, si lo vemos por el lado positivo, podemos pensar que estamos entrando en una nueva normalidad que probablemente nos haga mejores personas, ¿no? Lo digo como una reflexión. No, sí, está muy bien y me hizo pensar en aquellos versos del gran romántico Gustavo Adolfo Bécquer, que dicen que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Y pensaba en eso, en la que dices tú, porque, que dice Ana Laura, porque hay una escritora mexicana, Inés Arredondo, que acuñó una frase que me gusta mucho, que dice que la mirada es lo más profundo que hay. Y yo suscribo esa frase en uno de sus cuentos, la gran escritora Inés Arredondo, escritora mexicana. Y entonces son las dos frases que con la de Ana Laura me surgieron, de que el amor se puede manifestar a través de la mirada y a través de otro tipo de manifestaciones, no necesariamente del contacto físico. Nuestro tercer abordaje, nuestro tercer asedio, es comentarle a la gente, compartir con las personas que nos están escuchando, cómo vivir confinado, porque yo tengo los dos extremos, los dos casos extremos. Uno, el caso de las parejas que no estaban habituadas a vivir tantas horas juntas y entonces llegan a una crispación, a una crisis y a tronar como parejas porque pues nada más llegaban en la noche y tenían lo que tenían que hacer y luego ya al día siguiente se iban, pero nunca habían tenido esta convivencia tan intensa. Y la otra reflexión es que también hay parejas que con esta circunstancia, con esta contingencia, pues se han abrazado más fuerte y han intensificado su afecto. Entonces, Angélica, adelante con este comentario
que sería cómo vivir confinado, las pautas de conducta del confinamiento. Bueno, lo estamos centrando y ahorita retomo tu participación, lo estamos centrando en la relación de pareja. A mí no deja de sorprenderme que efectivamente vivimos en un ritmo tan acelerado que le dedicamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida al trabajo. Me llama mucho la atención que, sobre todo trabajando yo el tema de clima organizacional, que uno de los aspectos que la gente más lamenta o de lo que la gente más se queja es no tener la cantidad del tiempo para disfrutar con su familia. Y bueno, aquí tendríamos que hacer esa primera acotación. Hay una diferencia entre lo que sería la cantidad y la calidad. Y yo creo que los dos aspectos son muy importantes. A lo mejor ahorita esta pandemia, y hablando acerca de retomar las oportunidades que nos brinda la pandemia, pues justamente es aquellas personas que están trabajando desde casa o aquellas personas que desafortunadamente han perdido el empleo y que de alguna manera tienen mayor oportunidad de convivencia familiar, pues que presenten este tipo de situaciones. Pero bueno, la pandemia sí es. Nos va a dar alteraciones psicológicas que pueden ser muy, muy antagónicas. Pueden ser realmente de esta alteración de sentirnos irritados, enojados, y que, bueno, obviamente al no tener esta capacidad de inteligencia emocional, pues va a crear conflictos, va a crear choques entre la pareja, con los hijos, con los vecinos, lo vemos hasta en las calles, vemos que la gente, su estado emocional está más alterado, difícilmente ahora puedes hacer algún comentario que a la gente le pueda causar pues una molestia. Andamos realmente con sumo cuidado, ¿no? Porque sabemos que la alteración psicológica está al borde del día. Entonces, bueno, con las parejas sucede lo mismo. Yo pienso que este es un tiempo que deben de aprovechar para vincularse y para reforzar los lazos entre la familia. Pero sí me gustaría puntualizar también que no le podemos echar toda la culpa a la pandemia. En este tipo de casos que hemos visto que lamentablemente, pues ya mucha gente está hablando de divorcios, que se ha incrementado la violencia en el seno de la familia, principalmente en grupos vulnerables como son las mujeres, como son los niños, como son las personas de la tercera edad, como son las personas con capacidades diferentes, pues no, lo que ha venido a hacer la pandemia es que lo ha acentuado. No es que de repente o en estrictos sentidos, en términos generales, esto esté surgiendo a partir de la pandemia, sino que la pandemia lo está acentuando. Entonces, aquí es una cuestión también de actitud. ¿Cómo yo retomo este espacio? Nos estamos quejando, fíjate, lo planteamos como queja, el confinamiento, cuando debería de ser una medida de amor hacia el otro. Estamos reservándonos en nuestras casas justamente por el amor que tengo a mi familia, a los demás, de no ser contagiado y de no propiciar contagios hacia los demás. Es un acto de amor. Por eso es que estoy yo en este confinamiento social. Deberíamos de verlo así. Entonces, comento, es una cuestión de actitud, cómo tú lo percibas, cómo tú lo vivas, y tiene que ver mucho con tus características personales, tiene mucho que ver con tu fortaleza emocional, pero la tendencia y la recomendación sería que tratemos de capitalizarlo, que tratemos de que sea, de que en la pareja, y ahorita tú vas vamos a entrar a este tema muy importante que es la relación de pareja, pero cada uno tiene que seguir con sus espacios, aunque estemos en el mismo ambiente físico en este momento laborando, si en el mejor de los casos que estamos haciendo trabajo en casa, sí nos da la oportunidad de comer juntos, de tener una mayor comunicación, de estrechar estos vínculos sociales. Entonces, aprovechémoslos. Hay que tratar de verlo como un aspecto positivo, porque si de entrada lo veo como un castigo, como algo que yo no quisiera, pues de entrada ya mi actitud a lo mejor no va a ser tan positiva, ¿no? Muy bien. El tema también pues tiene que ver con cómo organizas tu tiempo. Hay gente que no sabe qué hacer con su Yes. tiempo y que está en la casa y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero si tú tienes con claridad el objetivo de qué es lo que quieres hacer en la reclusión, porque es una reclusión no voluntaria sino obligada, pero tú tienes el objetivo y dices, bueno, pues yo me levanto, por ejemplo en mi caso, yo me levanto, leo, escribo, y luego viene la comida y después ya en la tarde me relajo y pongo una película o algún programa o alguna serie y ya en la noche pongo música, pero tengo muy claro lo que voy a hacer cada día. Sin embargo, creo que hay personas que no tienen esta claridad o esta nitidez para decir qué voy a hacer con mi tiempo y ahora cómo voy a llenar mi día si no voy a ir a trabajar y tengo que estar en la casa y tantas horas y horas y horas y como dijo el poeta,
largo se le hace el día a quien no ama. Y yo creo que así es lo que ocurre cuando tú amas a la gente, cuando tú tienes satisfecha esa parte, pues tu día se va rápido y se va muy placentero. Sin embargo, pues hay gente que no sabe qué hacer con el tiempo. Ana Laura, adelante. Pues eso que estás diciendo me hace pensar que tú, Gilberto Prado Galán, cómo habrás vivido este tiempo acostumbrado a viajar, acostumbrado a hacer muchas cosas, ¿no? Y que de pronto, y cuando te oigo, la respuesta es el amor, confirma, ¿no? De alguna manera esto que hemos venido platicando con Angélica, que la posición, la perspectiva, ¿no? Si es desde el punto de vista del amor, del impulso de vida, pues tiene matices completamente distintos. Volviendo a lo de la pareja, Sí. es importantísimo pensar que las parejas para continuar con COVID o sin COVID, estar reorganizándose, tienen que estar recontratándose, ¿no? Las cláusulas van cambiando según el estado en el que se encuentran, si solo son parejas, si son padres, si ya son padres con hijos que se van, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente se recontrata en críticos cuando hay cambios. Y pues este es un cambio brutal de todo, hasta desde lo financiero hasta todo, esto nos ha hecho cambiar y nos hará cambiar, ¿no? Entonces hay que recontratar. Es interesante pensar como una oportunidad de volver a revisar cómo debemos ser tratados, cómo, ¿no? Qué nos gustaría, qué proyecto tenemos. Es decir, pensar que estar confinados con tu pareja te permite volver a recontratar. Esa sería la idea, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra realidad? Nuestra realidad está matizada por muchos aspectos, en especial esta realidad de México, y el principal es que la pandemia es solo un problema, pero tenemos muchos otros, tenemos como en el mundo, acentuaditos, ¿no? Lo financiero, la inseguridad, la delincuencia, qué va a pasar con la educación de los hijos, qué va a pasar con mi trabajo, cómo le voy a decir, sí está como difícil. La pareja se convierte en un cómplice, se convierte en un compañero, en una compañera para tomar decisiones, para entender qué se tiene que hacer. Se convierte en un cómplice que en el mejor de los casos, en la recontratación, pues va a haber toda una serie de cláusulas que hablen de ayudarse mutuamente, ¿no? De ayudarse frente a esta situación. Eso es lo deseable. Lo real es que tenemos muchísimos problemas de violencia intrafamiliar, porque en general el nivel de desarrollo de nuestro pueblo a veces es precario en cuestión de tolerancias, ¿no? Pero esto nos va a fortalecer. Es decir, esto curte, ¿no? Curte y entrena, y de alguna manera la perspectiva positiva de que no nos va a quedar de, ¿no? Más que entrarle y ver la verdad de las cosas. La mayoría de parejas que están confinadas y que en un momento tuvieron problemas porque funcionaban separados. Lo que dicen, que ya el problema era anterior y se pone de manifiesto y cae la verdad, ¿no? Pero la verdad en una situación crítica, con toda una bola de sentimientos encontrados. Entonces, ¿qué pasa ante esta situación que se nos presenta? Pues la gente tiene que resurgir, ¿no? Cuando se toca fondo, la gente tiene que resurgir, como ave fénix. Entonces, la perspectiva de las cosas es que vamos a pasar un tiempo difícil, pero que vamos a recuperarnos. Por lo menos hablando de aspectos psicológicos y mentales, tenemos un equipo como especie que nos permite adaptarnos a lo nuevo y que nos permite de alguna forma aprender e irnos desarrollando, ir evolucionando. Es como inherente al ser humano buscar esas salidas y debemos confiar en ellas. Habrá quien lo haga antes, habrá quien lo haga después, habrá quien tenga consecuencias muy serias como separaciones de familia, pero también habrá familias que se unan más y que se hagan más fuertes. Todo va a depender un poco de los recursos
individuales y de familia y de pareja, ¿no? Sí, golpe que no mata fortalece, dice el aforismo. Evidentemente que pues con tantas muertes como esta letalidad de la pandemia, pues todos estamos alertas y todos estamos muy preocupados y muy cuidadosos y muy vigilantes de hacer las cosas, lavarnos las manos, todo lo que se dice, la sana distancia, los cubrebocas, lavar los cubrebocas también, estar con todas estas medidas precautorias y medidas que de algún modo pues nos ayudarán a sobrevivir, porque es una palabra se me hace un poco exagerada, pero es la verdad, a sobrevivir. Y después de esto creo que sí viene, como bien apunta, señala Ana Laura, una época en donde vamos a poder descubrir que podemos ser fuertes porque nos estamos enfrentando a nosotros mismos en el confinamiento, en la reclusión. Y pensaba yo en esa frase que está muy de moda, muy en boga, que es quédate en tu casa. Pero yo también quería que ustedes abundaran al respecto en esta reflexión de quédate en tu casa. ¿Qué hace alguien que vive al día y que tiene su changarrito y que tiene su negocio pequeño y que si no abre el negocio no tiene para poder pues para poder sobrevivir él mismo o también para poder mantener a sus hijos, a sus vástagos? La quédate en tu casa está muy bien, me parece, no tiene cierto nivel de vida y tiene resuelta la perspectiva económica, pero me parece también que yo creo que el quédate en tu casa se queda un poco corto cuando alguien necesita salir a plantar cara en la vida, abrir su tiendita, su tenderete, en fin, esta reflexión sobre el quédate en tu casa, Angélica. Sí, bueno, partimos de que esta situación de la pandemia es una situación crítica, eso es innegable, pero me gustaría como que abrir un poco más los horizontes. Efectivamente, este escenario que tú nos estás planteando ahorita con la gente de muy escasos recursos, con pocas posibilidades para salir adelante, que ni siquiera vamos a poder decir o que con dificultad están cubriendo sus necesidades más básicas como alimentación, casa, ya no digamos escuelas o otro tipo de diversiones, pues obviamente al no cubrir estas necesidades básicas, pues menos están cubriendo las necesidades afectivas y de vinculación social y del amor. Lo tenemos claro y retomo lo que comentaba Ana, que pues ya esta es una situación crítica que va más allá de la pandemia, pero sí quisiera verle como el aspecto positivo, no quedarnos en esa tristeza, no quedarnos en esa desesperación. Y Ana Laura utilizó una palabra que me gustó mucho, que dijo ella, hay que evolucionar. El ser humano desde sus orígenes ha tenido la capacidad de adaptarse. Eso significa que estamos en constante cambio. Ya lo decía Heráclito ahí por 550 años antes de Cristo, no se tiene la fecha exacta, pero bueno, él decía que la única constante es el cambio. El ser humano ha tenido desde sus orígenes la capacidad de adaptarse, de ser flexible. Y yo creo que en estos tiempos con mayor razón se requiere, pero no un cambio bien dirigido, que justamente es la palabra de evolución, que es un cambio que implica un mejor escenario. Entonces tenemos que cambiar para redefinirnos y para ser todavía mejor. ¿Cómo a partir de estas personas con muy bajos recursos, cómo pueden tener también la capacidad de reinventarse y de construir nuevas oportunidades? Sabemos que la situación ha originado que se pierdan millones de empleos a nivel mundial, pero insisto, no podemos quedarnos con esa situación dramática que además lo que va a ocasionar es que si logramos que el miedo se apodere de nosotros, pues nos vamos a paralizar. Entonces, sí hay esa situación que no la vamos a negar, sí es una situación bastante difícil, mucho más complicada para unos que para otros, pero tenemos que reinventarnos, tenemos que salir adelante. Y yo creo que y ligándolo con este tema del confinamiento, que lo vemos, insisto, como si fuera algo malo, como si fuera un castigo, cuando realmente puede ser una oportunidad, yo creo que de los aspectos más negativos es esperar a que pase el tiempo. Hablabas tú acerca de la pérdida del ritmo habitual.
Si nosotros perdemos este ritmo habitual que tenemos regularmente cuando vamos al trabajo, cuando tenemos un trabajo, los medios de comunicación lo han estado manifestando en términos de que no estamos de vacaciones. Si estamos pensando que nada más quiero que pase el tiempo y que esto mejore y estamos siendo pasivos y no activos, eso nos va a traer consecuencias nada positivas. Dicen que el ser humano vive como si nunca fuera a morir y muere como si nunca hubiera vivido. Entonces, aprovechar el tiempo, capitalizar el tiempo en este confinamiento, en lo que nos pueda redituar económicamente, en lo que nos pueda redituar emocionalmente, yo creo que es el principal reto y algo que debemos tener en claro, tenerlo como objetivo todos los días y no perder este ritmo habitual que teníamos antes. Ana Laura, comentarios sobre el quédate en tu casa, quédate en casa. Mira, es una frase que fue muy interesante, todos los memes que surgieron y demás, porque realmente fue una frase muy concisa, muy corta, ¿no? Que tenía un objetivo muy clave y que de alguna manera nos lleva a la reflexión de que ese autoritaria es una imposición Es un imperativo. por tu seguridad, ¿no? Entonces, ahí como muchos encontrados, porque la gente no tomó el quédate en casa como una situación de es por tu seguridad, con enojo, ¿no? Como me estoy ordenando a hacerlo, ¿no? Esa fue una primera reacción muy generalizada y era así como contra el gobierno o contra el sector salud, en la mayoría, inclusive negación de la situación, pero poco a poco se fue dando esta evolución de la que estamos, de la que confirmamos, ¿no? Y poco a poco se fue viendo necesario. La estructura es parte del ser humano. Entonces, el quédate en casa al principio como imposición generó un desorden. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis horarios? Esto que menciona Angélica, pues tenemos así como un vida y las actividades nos van llevando. Y de pronto no tenías nada, era imposición. Ahí hubo una reacción generalizada de desorden en las familias, en los grupos. Pero luego, conforme y nos enteramos cómo funcionaba el virus, que sí era cierto, empieza a haber como un cambio en donde la gente empieza a generar nuevas rutinas al interior de la casa, ¿no? Entonces, si antes salías a hacer cosas, ahora sales de una habitación a la otra, ¿no? O a la terraza o te asomas en la ventana. El ser humano tiene esa capacidad y hay que ir como viviéndola poco a poco, va incubando esa necesidad hasta que llega un momento en que la gente encuentra otra estructura diferente. Ahora tenemos que volverlo a hacer, porque ahora resulta que tenemos que salir, ¿no? Y cuidarnos hasta que salga una vacuna, hasta que haya un tratamiento. Entonces, entender este proceso nos va a dar cierto nivel de tranquilidad, saber que tenemos la capacidad de volvernos a adaptar a otra estructura nueva, que así como nos adaptamos en el primer capítulo del Quédate en casa, ahora nos vamos a adaptar a la nueva normalidad y que cuanto antes lo hagamos, será mejor, sufriremos menos. El ser humano requiere de cierta estructura para estar bien. Entonces, saber que tienes que crear tu estructura a la medida de las circunstancias nuevas te va a ayudar mucho. Hay que ser creativo, introspectivo, qué necesito, qué quiero. Los chicos no se van a poder enamorar como antes en un antro, van a tener que escoger otro tipo de actividades. Los adultos que con deportes de contacto, las aulas de investigación y de actividad docente, todo va a cambiar. Entonces, aterricemos, la realidad es esta, y yo como persona, lo que me gusta, cómo soy, para diseñar mi nueva estructura. Eso es a manera como de propuesta, ¿no? Que hay muchas, pero desde el punto de vista psicológico sería esa. Por otro lado, y permíteme añadir que lo de los estudios de psicoterapia, eso fue en el Ateneo en México, y lo fue el doctorado en economía y gestión. Lo apunto por lo siguiente, es impresionante
la diferencia que está haciendo en la actitud de nuestra gente desde el punto de vista económico. Es decir, la creatividad y la cantidad de nuevos empresarios que se están generando, que ahorita no sé, pero que ya empezaron a rodar, que ya empezaron a generar a través de internet negocio, nos habla de una evolución que veremos de aquí a unos años. De la misma manera que creamos una estructura ante la nueva realidad, esta gente ha tenido que crear una estructura financiera para sobrevivir. Todos lo hemos tenido que hacer de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? La madurez ya se está dando. El proceso de crear estructuras nuevas desde lo individual hasta lo comunitario, nivel país, ya se está dando, ¿no? Hablando un poco de esta necesidad de estructuras. Y para finalizar de la estructura, la capacidad introspectiva de diseñar tu propia estructura es la que va a matizar tu proyecto de vida a partir de ahora. ¿Sí? Es una frase así densa, pero que como queda grabada, es interesante. O sea, cada quien tiene que sentarse a pensar cómo va a crear su propia estructura a la medida. ¿Sí? Hasta aquí. Gracias. Claro, diseñar la propia estructura, reinventarnos, evolucionar, riesgo y oportunidad, no pensar que esto es una desgracia para todos, sino pensar que lamentablemente hay pérdidas y hay gente que padece la enfermedad o el contagio, pero también pensar que pues, siempre cuando tienes una situación muy apremiante, muy apurada, pues puedes hacer cosas inéditas, cosas que no te habías imaginado, y puedes aprovechar el confinamiento para hacer, por ejemplo, en este caso, pues que no tenía pensado. Y yo estudié psicología, esa es mi carrera, mi licenciatura, y luego ya me decanté por las letras, pero pensaba en Erik Erikson, pensaba en las etapas, en la autonomía, independencia, productividad, todo eso, que Erik Erikson, qué maravilloso, Erik Erikson, qué belleza las etapas, que al final con la productividad y la autorrealización, en fin. Hablando del tema de la ansiedad, porque hay ansiedad, hay ahora sí que el tema de los tecolines, el síndrome de los tecolines, ansiedad, angustia y desesperación. Como dice esa canción de tecolines, pensando en el síndrome de los tecolines, Angélica, ¿qué opinas de cómo manejar la ansiedad en los tiempos, en el amor en tiempos del COVID? Bueno, yo les decía hace rato que lo primero que tenemos que hacer es aceptarla, reconocerla, no negarla, que no nos dé pena el tipo de emoción que estemos experimentando. Y yo creo que es muy importante buscar alternativas. Yo creo que algo que nos puede ayudar mucho es tener la mente ocupada. Es muy importante tener el cuerpo también ejercitado. El ejercicio es muy importante, es básico, pero también es muy importante tener la mente ocupada. Si yo todo el tiempo estoy pensando, efectivamente, y sí lo quiero recalcar, no es que yo niegue esta cara tan negativa de la pandemia, no, ahí está y hay que ser consciente porque también eso nos hace como responsables de la situación que estamos viviendo. Y ignorarla o negarla, pues obviamente nos va a llevar también a otro extremo que va a ser con mayores impactos, porque obviamente no nos vamos a cuidar y podemos incluso incrementar este número de contagios. Entonces, no es negarla, sino ver los aspectos positivos. Si nosotros, y regresando a este tema, que el confinamiento, ¿cómo evito el aburrimiento del confinamiento? ¿Cómo evito la ansiedad? Manteniéndonos ocupados. Eso es bien, bien importante. Les decía yo hace rato de la importancia de disfrutar y de aprovechar el tiempo. Hay que vivirlo intensamente. Si mi mente está centrada en todos los aspectos negativos de la pandemia, me va a llevar a la angustia, me va a llevar a la frustración, me va a llevar a sentirme irritada. Pero si les tratamos de encontrar las oportunidades que nos brindan las circunstancias, no la pandemia, las circunstancias que estamos viviendo y las capitalizamos y las aprovechamos, pues yo creo que de esa forma vamos a ir disminuyendo los grados de ansiedad. Ahora, ya llega un momento en que ya hice, es que yo pienso que el tiempo no te alcanza para hacer todas las cosas que tú quisieras, pero si pensamos que de veras estoy muy aburrida y que no sé qué hacer con mi vida,
y empiezo a sentirme angustiada, pues sí hay técnicas. Hay técnicas muy sencillas, hay una técnica que le llaman la técnica de la mariposa, a ver si ahí me alcanzo a ver, que es cruzar tus manos, por ejemplo, ponerlas a esta altura y hacer lo que se llama digitopuntura, hacer tapping. Al estar yo cruzando mis manos y al estar masajeando estos puntos, lo que estoy haciendo es equilibrar mis hemisferios cerebrales y estoy liberando la tensión. Digo, esa es una herramienta, esa es una técnica. Si ponemos nosotros 3 dedos a la altura donde inicia la muñeca, espero que ahí se vea bien, 3 dedos, aquí hay un punto de acupuntura que si empiezo a manejarlo, a hacer digitopuntura, simplemente lo puedo oprimir, lo puedo masajear en círculos o simplemente apachurrarlo un poquito, eso va a bajar mi angustia. Herramientas, y hoy en día en Internet hay demasiadas herramientas para todos los gustos, hay una diversidad para todo tipo de personalidades. Yo ahorita les estoy recomendando algunos puntos de que tienen que ver con la acupuntura, el meridiano, que más básicamente tiene que ver con las emociones, en la acupuntura es el meridiano del corazón. No nos compliquemos la vida. Los principales puntos están de donde empieza la muñeca hacia el codo, en esta parte interna, simplemente con que la estemos masajeando, estamos liberando tensiones. Igual a lo mejor no entendemos cuál es el proceso médico con el cual se libera esta tensión emocional, pero practíquenlo, háganlo. Al inicio de la ceja, si también estoy golpeteando el inicio de la ceja, puedo ayudar a liberar tensiones y emociones que no son positivas y que no solamente están dañando mi mente, sino que también ya me van a traer problemas físicos. Entonces esas son las alternativas y les comentaba, en internet pueden encontrar un sinfín de alternativas, desde lo que son los mantras, los ejercicios de respiración se los recomiendo muchísimo para liberar el estrés. Los ejercicios de respiración son básicos. Resulta que al nacer sabemos respirar perfectamente y luego se nos olvida. Entonces, estar conscientes de nuestra respiración también nos va a ayudar muchísimo. La respiración correcta es que nuestro estómago se esté inflamando, crezca y se vacíe, crezca y se vacíe con nuestra respiración. Esa es la respiración normal que debemos de tener. Desafortunadamente, los ritmos acelerados de la vida nos hacen olvidarnos lo que de forma natural en nuestro cuerpo, nuestro organismo ya sabía, pero eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a relajarnos. Si a ti te gusta la música y tú disfrutas de la música, hay mantras, musicoterapia, quieres aprender a meditar. Bueno, hay muchas técnicas, no quisiera alargarme para aprovechar el tiempo, pero si ustedes se meten a internet, lo que ustedes prefieran, lo que a ustedes les guste, el ejercicio en cualquier parte de tu casa lo puedes hacer. Insisto, yo creo que esta parte del confinamiento es más psicológico que realmente lo dramático que puede ser estar en mi casa. Yo disfruto mucho de estar en mi casa, entonces los invito a que disfruten de estar en su casa. Pueden hacer el ejercicio y pueden hacer cantidad de actividades. Y si bien es cierto y que a lo mejor en este momento el aspecto físico no me lo permite, el contacto con los demás, pues también están las redes, están los medios digitales con los cuales puedo yo establecer la comunicación y estar en esta interacción social y afectiva con mis seres queridos. Entonces, disfrutemos intensamente la vida, aprovechémosla, insisto, por eso es la importancia de capitalizar y de aprovechar el tiempo de la mejor manera, con la mejor actitud. Esa sería la recomendación. Sí, hay como escalones o hay una gradación, hay grados de relación, de la cuestión presencial o la cuestión virtual y los grados de relación. Pues ayer me decía un amigo, es que no es lo mismo que me envíes un WhatsApp a que me hables, porque siempre escuchar la voz del amigo o escuchar la voz del otro, de la otra persona, siempre es mucho más gratificante que un seco y lacónico WhatsApp de ¿cómo estás? Y tal. Y yo le decía, no, tienes razón, y nunca será igual lo virtual, lo lineal, a lo presencial, al face to face, al cara a cara, a tener a la persona, al, al disfrutar la presencia de la otra persona, y esa cercanía, esa no sana distancia, sino cercana, esa cercanía con la otra persona. Yo creo que sí, pero como esto es una imposición, yo creo que esta pandemia es una obligación ser sensatos y yo voy al tema de la gente que no usa cubrebocas, que no,
he visto, por ejemplo, a muchas personas que se abrazan y andan allí como si no ocurriera nada, pensando que nunca va a saltar la liebre y nunca les va a pasar absolutamente nada. Bueno, pues celebro su invulnerabilidad, pero lo que no celebro es que pues yo sí tomo las precauciones, porque también dicen que el porcentaje de la gente que se contagia, pues rebasa, somos las personas que tenemos más de 50 años, y como decía Tomás Segovia, las personas que tenemos más de 50 años, pues ya somos más hueso que carne. Y, y quería escuchar el comentario de Ana Laura respecto del tema de la ansiedad en estos tiempos del COVID. Pues yo opino que de las ideas tenemos unos recursos enormes, es decir, al margen de lo que es nuestro mente es muy poderosa, muy poderosa. Entonces, así como dice Angélica, pues hay muchos métodos alternativos, complementarios, pero yo me voy a concentrar en el mundo de las ideas, porque de alguna manera es lo que he observado que con mis pacientes, familia, nos ha sido muy, muy útil, ¿no? Que es el mundo donde hablamos del tema, leemos del tema, y viene la cuestión de la comunicación, ¿no? De dónde sacamos información y qué ideas manejamos. Y aquí es donde de alguna manera nos hemos dado cuenta que pues tenemos que ser selectivos con la información que recibimos, y viene aquello que ya hemos comentado nosotros, ¿no? De bueno y poco, ¿no? Poco y bueno, fuentes de información. Entonces, manejar la ansiedad que te produce la situación tiene que ver con el mundo de tus ideas y con muchas cuestiones orgánicas como la alimentación, ejercicios, moverse, etcétera, etcétera. Pero en el mundo de las ideas tenemos que ser selectivos en este momento, porque sí hay ideas muy catastrofistas, sí hay perspectivas muy que toman el pelo, que no son realmente, hay muchas cosas que son mentira, hay muchas cosas que son exageraciones, hay muchas cosas que... Entonces, hacer esa selección, pues los medios de información serios, ¿no? Gubernamentales, noticieros, contrastarlos con noticieros internacionales, el tipo de documentales, ver cuál es la fuente, sobre todo en los niños y en los adolescentes, que son los que son más vulnerables en el sentido de que pueden creer las cosas o pueden sentirse más ansiosos, más angustiados, ¿no? Y desde luego lo que estamos hablando, ¿no? El mantenerse ocupados, crear una estructura nueva, es parte de lo que se recomienda. No debe ser cualquier estructura, debe ser una estructura productiva y preventiva de las cuestiones futuras. Es decir, este mundo de las ideas nos permite organizarnos para ir sembrando y cosechar después. ¿Qué quiere decir? Que finalmente cuando salgamos, cuando estemos allá afuera, todos conviviendo, tus ideas y la manera en la que concibes todo lo que eres y cómo te vas a adaptar, pues de alguna forma te protegen y te animan y te motivan, etcétera, ¿no? Es un circuito en donde la idea crea una emoción y la emoción una idea y la idea una emoción. Entonces, hacerse dueño de ese círculo o dirigirlo y no dejarlo al azar de información que no es adecuada, por ejemplo, es muy importante, ¿no? En mi opinión, la ansiedad que nos está produciendo todo esto tiene como principal salida la verbalización, la expresión y el escuchar lo que, lo que los demás opinan, de fuentes fiables, ¿no? Es decir, esa parte mental para mí es un recurso enorme, pues es el que justifica nuestras, ¿no? Nuestro contacto con los pacientes y con nuestra parte natural, instintiva de comunicarnos y vincularnos. Entonces, recomiendo expresar, escuchar, conectar y el mundo de las ideas. Uh-huh.
El concepto aquel de incongruencia afectiva, que es cuando no hay empatía o simpatía entre lo que piensas y lo si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Y el concepto de incongruencia afectiva que cuando estudié la carrera, me llama mucho la atención que no hay esa sintonía entre lo que piensas y lo que sientes. Y yo les preguntaría a ustedes cómo llevan su día a día, cómo llevan es decir, dan consulta, ya no dan consulta, solamente dan consulta en línea, o si van al consultorio, toman las precauciones, es decir, cada una de ustedes, ¿cómo organiza su día? Angélica, ¿cómo organizas tu día? Es decir, Antes de pasar a responder a esta pregunta, compartirles justamente, bueno, es que es uno de mis libros preferidos, el del Principito, y él refiere que tú eres dueño de tu vida y de tus emociones, sea para bien o sea para mal. Y eso nos habla de responsabilidad. Y bueno, acerca de responsabilidad y de la pregunta que nos estás planteando en este momento y retomando el tema del cambio, fíjense que el concepto del cambio por sí mismo ha cambiado. La naturaleza del cambio antes era que el cambio implicaba una revuelta, una inestabilidad. Y ahora resulta que la tendencia es aceptar y estar en constante cambio. ¿Por qué lo refiero? Particularmente y específicamente me dedico en mayor tiempo a la capacitación presencial y a consultoría. Entonces, y bueno, yo estoy enfocada a trabajar en gobierno. ¿Qué resulta ser? Que ahorita no hay nada de capacitación presencial en gobierno. Entonces, por eso señalo lo del cambio, porque tenemos que adelantarnos al cambio. Ahora no tenemos que contrarrestar los cambios, ahora tenemos que adelantarnos y provocar los cambios. En mi caso particular, ¿qué implica? Que teníamos que redefinirnos a utilizar más este tipo de recursos de plataformas digitales para poder hacer nuestro trabajo. No nos tomó tanto de sorpresa porque ya veníamos haciendo trabajo atrás, y con esta perspectiva de visión de futuro, que además es una de las partes de las que más ha evolucionado nuestro cerebro, la capacidad de tener esa visión de futuro, la capacidad de planear. Entonces ya veíamos la oportunidad de aprovechar el uso de las tecnologías de información y de comunicación para el desempeño de nuestra labor. Y pues bueno, hemos estado incursionando y seguimos preparándonos en el desarrollo y en el diseño de la capacitación en línea. Entonces, estamos como en esa transición, porque si bien es cierto que por esta parte de los docentes, vamos a decirlo de esta manera, ya lo veníamos trabajando, no es tan propicia la cultura, al menos en nuestros clientes, para poder llevar a cabo ya estas estrategias de educación en línea. Entonces, sí me ha costado trabajo, sí me ha implicado estar desempleada, soy de los que me puedo contar ahorita que no he tenido trabajo. Sin embargo, insisto, en esta filosofía de aprovechar el tiempo, no he dejado de trabajar, sigo produciendo, sigo haciendo diseño y he pasado, lo voy a confesar, al principio cuando inició todo esto, yo veía los impactos tanto a nivel de salud como a nivel económico. Y bueno, me atemorizaba y estaba yo muy centrada, muy centrada en estos en estos impactos y vislumbraba, ¿no? Vislumbraba el número de muertes, la capacidad hospitalaria que se iba a ver rebasada. Trabajé muchos años en sector salud, estuve en el ISSSTE, estuve en el IMSS, estuve en la Secretaría de Salud y bueno, lo comparto, o sea, la Secretaría de Salud siempre ha tenido estas complicaciones de realmente tener un abastecimiento en cuanto a capacidad hospitalaria. Yo veía entonces la pandemia y empecé a vivirlo con un sentimiento realmente de una crisis muy fuerte. Y entonces, viéndome sufriendo en mi casa, con angustia, con preocupación, con miedo y paralizada, sin trabajo, empecé a construir nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos temas, a seguir leyendo, a seguirme preparando, a seguirme reinventando. Y bueno, esa es la recomendación, la sugerencia que yo hago, ¿no? Cómo tú, a través de lo que tú haces, cómo tú vas capitalizando y cómo vas tú creando tus propias oportunidades. No esperar a que lleguen, no esperar a sentarnos, a esperar a que esto termine y que creamos que todo va a volver a la normalidad,
porque parece ser, y hablando de tecnología, que el coronavirus ya está igual que la tecnología que llegó para quedarse. Entonces hay que aprender a vivir con esto y a reinventarnos y a estar preparados, anticipándonos a los cambios. Sí, ahora dicen que vienen otras pandemias, y esto es nada Sí, más como el preludio de un apocalipsis o de una catástrofe mayúscula, que están en puerta otras pandemias y que después de que ocurra esto, ayer me comentaba alguien, no, hasta el 2027 vamos a poder ya más o menos vivir sin del temor de las pandemias. Preguntándole a Ana Laura cómo ha llevado su vida, ahora estás en Bahía de Banderas, allá en Nayarit. ¿Cuáles han sido desde que surge la pandemia? Porque, por ejemplo, en mi caso particular, pues a mí me cambió todo, pues se me cayeron todos los cursos que daba, todos los talleres, todo lo que tenía, 3, 4 talleres en diferentes partes de la Ciudad de México, tenía cursos, pero todo sí que como dijo aquel cantante, todo se derrumbó, y ahora pues estamos enfrentando o encarando una situación crítica que tenemos, como bien dice Angélica, que es saberla superar, saberla encarar. Ana Laura, en tu caso particular, desde que surge esta desdichada pandemia, cómo has seguido tu vida? Miren, yo tuve una muy específica, esto de trasladarme de a Nayarit fue necesario, ¿no? Sí, Porque hay un miembro de mi familia que realmente estaba vulnerable en ese momento, entonces fue. Y entre peras o manzanas les explicaré que aquí me encontré con un sitio donde había mucho que hacer, mucho que hacer. Entonces, sí continúo con mis asesorías por vía telefónica, sí continúo con y sí continúo clases a distancia cuando puedo y como puedo. Pero obviamente nos hemos tenido que adaptar, nos hemos tenido que familiarizar con la tecnología, hemos tenido que desarrollar eh, recursos. Por ejemplo, yo tenía un teléfono súper sencillo y de pronto había que tener uno que tuviera no sé cuántos, y yo siempre he sido como muy ajena a la tecnología, esa es la verdad. Pero con mis hijos y en la pandemia pues tuve que aprender y ahí estamos, ¿no? Pero vamos, lo que les quiero decir es que en mi proceso de adaptación descubrí un mundo en Nayarit, en el pueblo perdido que estoy, ¿no? Que es muy chiquitito, en donde me anoto de voluntaria, me doy cuenta de una realidad que si bien no me parece justo y está, sí me ha causado una admiración, porque yo veo a la gente de aquí cómo se aplican, cómo le echan ganas a sus vidas diario, cómo generan ideas y pasaron de que ya no podían vender en el mercado del pueblo grande y tuvieron que vender de puerta en puerta su comida, ¿no? O cosas de ese tipo. Pero con una dignidad, con una entereza que me sorprende, que ellos no se sienten víctimas, sino están acostumbrados a pelearle, ¿no? Es gente de campo, gente que si la cosecha, si no da, de todas formas hay que salir adelante. No están platicando de la pandemia, es más, la mayoría creen que es una trampa del gobierno, ¿no? Y siguen sus vidas como si viven en pandemia para acabar pronto, pero están adaptadísimos. Y simplemente esto fue una característica, ¿no? Le cerraron el pueblo, se pusieron las patrullas a hacer, cerraron todo Bahía de Banderas. Nosotros llegamos y al día siguiente ya nadie podía entrar, ¿no? Radicales. Y actualmente, cuando hablas con la gente, te dice, no creo que sea, pero si es y me va a dar, pues ya ni modo, porque yo no puedo estarme preocupando de eso. Entonces tienen como una mentalidad que choca mucho con la mentalidad de nosotros, de la Ciudad de México, donde vemos el panorama general y la economía. Ellos desde hace mucho están en pandemia y desde hace mucho tienen que salir adelante. Entonces, esto no es que les haya venido como anillo al dedo, pero sí están mucho más adaptados, ¿no? Por otro lado, me doy cuenta que mi situación es bien diferente y que yo me tengo que adaptar a ellos. Y eso me ha ayudado mucho. Es decir,
ponerme al nivel de lo que estoy viviendo aquí como voluntario, tanto con el personal de salud como con personas dando consultas o lo que sea aquí, siempre a distancia, me ha hecho a mí cambiar y adaptarme a ellos. Entonces, ha sido muy interesante el proceso, ha sido duro a veces, y sobre todo para mis hijos, ¿no? Estar lejos de sus gentes, y bueno, con ellos ha sido, pero estoy muy bien. Y creo que las cosas, tengo una perspectiva muy positiva y creo que se lo debo mucho a la perspectiva que tiene esta gente, ¿no? Como ellos me han dado esta naturalidad de procesos y como dicen ellos, pues si hay que pescar y vivir del pescado, pues lo hacemos. Si hay que hacernos... Y eso yo lo he transmitido a mis pacientes, a mis alumnos, y de alguna manera eso es lo que nos ha ido matizando estas nuevas ideas. Otra vez el mundo de las ideas. ¿Y tú cómo lo has vivido, Gilberto? Porque antes nos explicaste un poco, pero tú cómo... Bueno, yo estoy acostumbrado, después de mi viudez, pues estoy acostumbrado a vivir conmigo, como dice el poeta, del mismo lugar, de estar en mí mismo, no me he de cansar. Pues yo no me canso de vivir conmigo, pues estoy acostumbrado, tuve evidentemente una crisis porque tuve una relación de pareja de 32 años muy plena y muy feliz, y luego pues vino la muerte de Leti, y ese año siguiente fue durísimo, muy duro, porque se junta todo y hasta en lo biológico y en el organismo viene una reconstrucción y una reinvención, y tuve incluso insomnio ese año, el año subsiguiente a la pérdida, y entonces ahora, a casi 4 años de que se fue Leticia, pues estoy eh, escribiendo, produciendo muchísimo. Vienen 4 libros míos en puerta. Están un libro sobre Sor Juana, otro libro, bueno, sobre Sor Juana y Gorostiza. Uno que es como ustedes como psicólogas lo podrán valorar en su justo relieve, en su justa dimensión, porque yo tenía mucho enojo y mucho coraje por la ausencia y por lo que ocurrió y por los malos diagnósticos. Y entonces eh, hice lo que llaman los psicólogos transformación de lo contrario o formación reactiva, y escribí un libro sobre los grandes médicos de la historia que se va a publicar en la Universidad Veracruzana. Y en lugar de deplorar los malos diagnósticos y la tragedia de lo que fue, hice ese libro que es como sublimar lo que me ocurrió. Entonces yo he disfrutado mucho. Digo, lamento decir esto porque habrá gente que me diga cómo disfrutas la reclusión o cómo disfrutas el confinamiento, pero yo sí he disfrutado mucho porque, como ya dije, tengo mi fervor en la literatura, que es mi entusiasmo mayor, mi centro de atención mayor, y entonces me levanto y me pongo a escribir ese libro, que es un libro central que estoy escribiendo, imaginando, que es mi relación, de lo que fue mi relación de pareja. También es un libro catártico que me está ayudando mucho. Ya abordé a las 60 páginas, y es un libro muy íntimo, muy personal, pero donde voy un poco haciendo la historia de lo que fue la relación de pareja. Y después de ello, pues sigo con los palíndromos, sigo escribiendo ensayo literario, doy mis clases virtuales. Hoy, por ejemplo, además de esta conversación con ustedes, pues tengo una disertación sobre Nervo y sobre Pablo Neruda para el Club Rotario, y luego de Polanco, y luego el jueves para el taller México es Arte voy a hablar de la obra de Octavio Paz, y luego el viernes tengo otra charla virtual. Entonces estoy muy activo desde la perspectiva lineal y muy satisfecho de mí mismo, y ya con la cicatrización de la pérdida, porque me decía una amiga tanatóloga que ya el duelo que dura más de 2 años, pues ya es patológico. Y entonces pues obviamente siempre vas a lamentar la ausencia, pero ya ahora me siento muy fuerte después de lo que me ocurrió.
para responder, y muy, muy productivo, muy creativo, y siempre para adelante, nunca, no mirar, siempre con la perspectiva de ver hacia adelante, y quizá con un optimismo sonrojante, quizá con un optimismo que va más allá de lo que el consejero áulico Leibniz imaginó. Pero respondiendo así de manera mental, me siento bien, me siento fuerte y muy creativo, y muy recompensado porque mis hijas me procuran y me consienten, y ahora que fue el Día del Padre, pues me llegaron varios regalos de ellas. Ya no quiero más extenderme, pero un regalo, por ejemplo, una camiseta que decía Palindromán, porque así se formó un personaje caricaturesco, que ya te lo envié, Ana Laura, que es la caricatura de Palindromán, que le inventaba de muy simpática caricatura, y que han puesto palíndromos míos en las bardas de Torreón, que ahora quieren hacer una campaña de llaveros y de plumas y de sobre el personaje palindromán. Entonces, pero eso es otra cuestión, pero también me da. Entonces me siento bien en esta etapa, a pesar como siempre hay reveses y siempre hay pérdidas y arden las pérdidas. Siempre le tengo mucho temor a los años pares, porque en el 2008 murió mi madre, en el 2016 murió Leticia y hoy es 2020. Yo ya quiero, eh, pues de alguna manera llegar al 2021, ¿no? Lo mejor que se pueda, con los cuidados, precauciones y todo lo que esto significa. Pero bueno, aquí ya retomamos ustedes. Verónica, el tema de cómo has visto esto de que se está incrementando. Ya vamos a cerrar con dos preguntas. ¿Cómo han visto esto de que se está incrementando en México? Está agudizándose el problema cuando las profecías, los pronósticos eran que ya no, que ya se iba, que a partir de junio ya iba a decrecer. Lo que estamos viendo es lo contrario, de que se está multiplicando y se está volviendo exponencial el problema de contagios y de muertes. ¿Cómo ves esta circunstancia? No, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, si vamos a llegar a 40,000 o 50,000 muertes. Es decir, no podemos ser profetas ni pitonisos, ni el secretario de salud, nadie sabe bien a bien qué es lo que va a pasar. Pero tú, ¿cómo has visto esta desgracia creciente de la. Gilberto, pues antes de agradecerte el que nos hayas compartido cómo tú estás viviendo esta situación del COVID, porque además de que es algo muy íntimo y personal, que te agradecemos que lo compartas con nosotros, también es un ejemplo de cómo las crisis pueden dar y sacar lo mejor de nosotros. En la cultura prehispánica se dice que el guerrero es aquel que cada día aprovecha para hacer una mejor versión de sí mismo. Enhorabuena lo que estás logrando, los éxitos que estás alcanzando. El duelo es un proceso difícil de procesar. Si bien es cierto que la psicóloga te está marcando ahí un tiempo como para considerarlo sano, pues bueno, yo creo que nunca se supera, simplemente hay que reorientarlo, hay que vivirlo de otra manera, hay que ubicarlo, vamos a decirlo así, en otra posición de nuestra vida, pero finalmente eres un hombre de éxito, admiro y valoro mucho todas tus obras, gracias porque ya pronto vas a publicar 4 más de las que vamos a poder disfrutar, y pues felicitarte, ¿no? Por esta recuperación y por ser ejemplo de resiliencia y de fortaleza. Muchas felicidades. No, muchas gracias. La verdad es que, bueno, envío un saludo a Ana María Novelo, que ella Ay, contacto con Laura, mi gran amiga de muchos años, y, y envío un saludo también para Arturo, tu hermano, que nos posibilitó nuestro encuentro, nuestra conversación. Y sí, pues sí, me he crecido al castigo, como que después de mis pérdidas vienen olas de creatividad muy fuertes. Después de mi madre, yo colección de palíndromos, efímero lloré mi fe, que son 260 palíndromos. Mi madre muere en el 2008 y ese libro se publica en el 2010 porque me entró una suerte de furor creativo. Y entonces vi esa monstruosidad del libro, que es la mayor colección de palíndromos. Y luego, después de la muerte de Leti, pues vienen estos 5 libros, una antología de para niños,
lo de los médicos, ya comenté, el de Sor Juan y Gorostiza en la Autónoma de Querétaro, acaba de publicarse uno en la Autónoma de Nuevo León y la Ibero Ciudad de Torreón sobre la ley de Borges, que nadie se había animado a comentar uno a uno los cuentos de la LEP, porque hay un cuento epónimo, obviamente, que es el Alep, que da nombre al libro, pero son 19 cuentos que yo comento de manera pormenorizada. Entonces, sí, pues sí me he repuesto, me he crecido a los sinsabores y a los reveses de la vida, las pérdidas, pero ahí voy, y a seguirle, a seguirle. Y ahora para cerrar, bueno, el comentario de Ana Laura sobre lo mismo que dije, de cómo ha visto esta, yo le podría llamar incluso involución, porque en lugar de que mejore, cada vez se está agravando el panorama de la pandemia en México. Esa es la realidad. Claro que queda una rostro y se tiene que decir, no, ya va a cerrar, no, ya en julio se acaba, ya. Pero lo que hemos vivido y lo que hemos visto es que esto va de manera incesante creciendo y no amengua, no disminuye. Y entonces, ¿cuál es tu panorama, lo que tú percibes de lo que está ocurriendo, digamos, la versión de lo que se dice de manera oficial con la realidad que sabemos que está más grave? Yo no quiero ser también catastrofista, no me gusta ser optimista, como ya dije, pero a veces la realidad te abre los ojos y dices, no, pues está empeorando la circunstancia, y hay que ser muy sinceros y hay que ser muy críticos de lo que está ocurriendo. Mira, a mí me resulta útil explicar una cosa, y es la OMS ya sabía desde el principio lo que estaba pasando, porque este comportamiento de los virus, pues científicamente está ya muy documentado. Entonces, el hecho de que haya habido como momentos en los que ya vamos a abrir, ya se va a controlar, va a haber mesetas, tiene más que ver con, pues sí, un deseo de que las técnicas, las estrategias funcionen, y que funcionaron en algunos países, Corea en el principio y la misma China, etcétera, al principio, pero realmente lo que quieren es que nos mentalicemos gradualmente, que no entremos en pánico y que no haya una situación de colapso social, ¿no? Entonces, no es que lo hayan pensado, vamos a hacerlo poco a poco, decir que abrimos y no, decir que abrimos, sino que se fue dando, pero aparte es parte del protocolo. Es decir, la visión siempre tiene que ser esperanzadora, aunque después digan que creen que no, que alargamos otro poquito. Aquí la pregunta es si cumplieron o no ese objetivo de que gradualmente nos fuéramos adaptando, ¿no? O nos fuéramos mentalizando de que vamos a convivir con este virus y que puede ser letal y que hay que cuidarse y que hay que seguir adelante porque no podemos paralizarnos. En mi opinión, eso cambia un poco la perspectiva de que las cosas están cada vez peor. Si no es que siempre estuvieron de una manera y nos fuimos mentalizando y agarrando un poco vuelo para adaptarnos. Eso te cambia un poco el chip, ¿no? No te sientes como tan decepcionado de que pensaba que todo iba mejor y no, sino es más bien, tuve un tiempo para darme cuenta de lo que es, y esto es lo que hay. Para mí, esto es una oportunidad, bien dolorosa como suelen ser las experiencias, igual que los duelos personales, son oportunidades. Deben serlo, ¿no? Hace uno que sean, fabrica uno las circunstancias para que salga algo bueno, esta cuestión resiliente de la que habla Angélica y que yo también te reconozco ampliamente, ¿no? Entonces, lo mismo se traslada a esto que hemos estado hablando todo el tiempo, y como manera de cerrar es eso, ese chipcito que está ahí en el mundo de las ideas, donde lo que nos está pasando puede ser verdaderamente muy bueno, es una manera de verlo, de seguir adelante, ¿no? De no paralizarse, de crecerse.
Es una oportunidad que tenemos para vivir otra cosa distinta a la que habíamos vivido. Y aparte, históricamente lo estamos viviendo en carne propia y lo podemos hacer a nuestra manera, ¿sí? Como los japoneses cuando la Segunda Guerra Mundial, o los chinos en el resurgimiento económico, o cuando realmente ha habido choques importantes y las culturas se crecen y salen. Creo que esa es una perspectiva que nos puede servir, y a la gente que nos está escuchando, pues tal vez también, ¿no? Sí, fíjense que hace poco un amigo me compartió la historia de Alessandro Zanardi. Alessandro Zanardi porque todavía, gracias a Dios, está vivo aún, pero está en coma inducido. Pero Alejandro Zanardi fue un piloto de Fórmula 1. Digo, bueno, cuando fue piloto, pues sigue siendo una persona que, gracias a Dios, está vivo. Pero que tuvo un accidente y perdió las dos piernas. Zanardi con Z. Y perdió las dos piernas, pero de lo que la palabra se llama longanimidad, que yo no la conocía, pero se le escuchó en español, ser longánumo o longánuma. Longanimidad es algo parecido a la resiliencia, pero es la constancia de ánimo a pesar de las adversidades, la longanimidad. Y Zanardi perdió las dos piernas y se volvió paralímpico y ganó 4 medallas como paralímpico, 4 medallas de oro como paralímpico, y acaba de sufrir otro accidente y ahora está coma inducido, pero es un ejemplo de cómo cuando él dice cuando pierde las dos piernas y despierta, dice, lo que yo percibí fue la mitad del cuerpo que tenía, y lo que ya no percibí y lo que valoré es la mitad del cuerpo que tenía y no la mitad del cuerpo que perdí. Es un ejemplo mayúsculo de alguien que se repone a las pérdidas. Una suerte de Job, el santo Job posmoderno, Zanardi. A ver si luego lo googlean, porque es impresionante su resistencia y su ánimo y su fiereza y su vitalidad mismo ante las adversidades y ante la tragedia. Pues les quiero agradecer mucho, estamos llegando ya a la franja final. ¿Algún comentario final, Verónica, Ana Laura, comentario final para cerrar este programa, que creo que es un programa que tiene mucha sapiencia psicológica y que no es frecuente, que es infrecuente en nuestras latitudes, programas de esta naturaleza que abordan el problema que estamos padeciendo desde una perspectiva distinta? Gracias, Gilberto. Pues sí, concentrarnos en lo que tenemos, no en lo que nos hace falta, concentrarnos en nuestras fortalezas, no en nuestras debilidades, ¿no? Ese es el mensaje. Muy interesante. Bueno, pues para finalizar, a mí me gustaría como apelar a la colectividad social y pedirles que sigamos respetuosos de la sana jornada, de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, respetando las medidas. Ya no tocamos el tema de los cubrebocas, pero en las pocas oportunidades que tenemos de salir y de tener contacto con el exterior, vemos que hay gente que no usa cubrebocas, vemos que hay gente que no lo usa correctamente, lo trae abajo de la nariz, vemos que no se respeta la sana distancia. Y entonces estamos, insisto, hay que ser proactivos. En esta actitud pasiva, a lo mejor la tendencia es en cuanto a esperar a que el gobierno haga algo, que efectivamente cada uno tiene nuestras propias responsabilidades tenemos, pero hay que atender a las que nos tocan. Entonces, yo creo que sí es bien importante seguir respetando estas disposiciones para podernos cuidar a nosotros y cuidar a los demás. Y pues agradecerte que podamos compartir este espacio, que como ustedes lo pueden ver, si bien es cierto, estamos tocando temas técnicos, también tocamos fibras sensibles, fibras emocionales. Entonces, no dejan de ser un medio para establecer y para mantener nuestras relaciones humanas. Muchas gracias por este espacio y por invitarnos a tocar este tema tan interesante. Gracias, Verónica Angélica Aguilar, Sils Aguilar, mejor dicho. Muchas gracias por esta participación.
y bienvenida siempre, y habrá otros espacios en donde podamos. También decirles que el programa que se está grabando luego será retransmitido a través de las redes sociales y lo vamos a democratizar por las redes sociales. Ana Laura Martínez Novelo, comentario final. Pues mira, primero, antes que nada, agradecerte, ¿no? Y que Angélica, ha sido un placer, se me fue el tiempo Gracias, volando igual. y ha sido muy agradable, ¿no? Lo que sí me gustaría matizar, y precisamente por esto que dices de las redes, es, luego tenemos que ver de mi ficha de currículum, ¿no? Simplemente matizar para que no haya un malentendido. Fue en la Universidad de Barcelona el doctorado y fue aquí en México lo de la maestría, para que no se vaya la información mal a las redes. Lo que sí te iba a decir y quiero dejar muy, muy claro es que este programa tiene una característica especial. Esto que estamos haciendo, esta grabación, y es el que nos hemos involucrado personalmente y es como un ejemplo claro en vivo, en los hechos, de lo que en un momento dado estamos proponiendo o estamos sugiriendo, ¿no? Que es esta parte auténtica de entrarle a un tema que nos atañe, pero con una voluntad de dar información que realmente use la gente, que realmente les sirva, que es como activar esta capacidad sintética de en muy poquito espacio poder dar algo, ¿no? Y eso le da un toque especial a este programa. No es un programa planeado como otros donde sabes qué tienes que decir. No, no, no. Ha sido auténtico y ha sido muy, muy agradable, muy natural. Entonces te agradezco mucho, Gilberto, la invitación y como te reitero, un placerzazo. ¿Eh? Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Yo agradezco al doctor, al director de la Escuela Judicial del Estado de México, al doctor Víctor Rojas Amandi, que fue el que generó la idea de que hagamos este programa. Él me dijo, oye, Gil, ¿te animas a hacer un programa? Busca psicólogos o psicólogas para que converse sobre el tema y que vean la problemática del COVID-19 desde una perspectiva disímbola, no desde la perspectiva que los medios de comunicación, como le han llamado la infodemia, que están bombardeando, pero siempre nada más diciendo los contagios, los muertos, los contagios, los muertos, los contagios, los muertos, pero no se habla de cómo está viviendo la gente esto que estamos padeciendo y que estamos también disfrutando y gozando, como bien se ha dicho. No todo confinamiento es un símbolo negativo, ni toda reclusión o toda estar en casa debe ser negativo. No, 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 no lo pensemos así, pensémoslo con un optimismo fundamentado en la realidad. Y agradezco a Dulce Portillo también, porque ella fue la que orquestó la cuestión técnica, Jorge, que nos está auxiliando, a mi hija Verónica Prado, que sin ella yo no podría, yo soy tecnotorpe, y yo no podía meterme a esto, imposible, si me ha dejado solo, yo aquí pues no hay programa, porque no salga a ver las piezas del ajedrez técnico, y eso bueno, pues aquí está Vero. Dedico el programa también a mi otra hija, Sofía Leticia Prado Santos. Dedico el programa también, obviamente, a Ana María Novelo, que ya la mencioné, a Álvaro Siller, a Israel Rosas y a tantas personas que pues han seguido de cerca esto, que se cuidan, que se protegen y que no tienen esta irresponsabilidad de salir a la calle sin cubrebocas. A mí me asombra mucho eso. Yo veo que la gente sale a la calle y los veo todavía jugando y abrazándose. Yo digo, bueno, pues cada quien arriesga como puede, pero pues quizá porque son jóvenes y el porcentaje de contagio es mucho más reducido que las personas que ya tramontamos después de los 50. Muchas gracias, Angélica Verónica Pizza Aguilar, muchas gracias, Ana Laura Martínez Novelo, por esta participación. Hemos hecho un programa que yo creo que de algún modo, como decía Ana Laura, va a contribuir para que la gente tenga una perspectiva distinta de la problemática que estamos haciendo de este flagelo
del coronavirus. Gracias, y gracias a la Escuela Judicial del Estado de México, como ya dije, y pues bienvenida siempre. Un fuerte abrazo cibernético, que Dios nos esté bendiciendo. Con eso te digo, y hasta siempre. Pues hay que mantener la mariposa. Un abrazo mariposa. Gracias. Hasta luego, gracias.